vea, que no me paren, vea. El fallecimiento de una adolescente de 15 años en La Guaira, Venezuela, se convirtió en uno de los casos más perturbadores de los últimos años, no solo por las imágenes previas a su fallecimiento, sino por las versiones extremas y macabras que comenzaron a circular tras su muerte. La joven, Nayeli Guillén, vivía en el sector San Telmo y cursaba el cuarto año de bachillerato. Según su familia, llevaba una vida normal hasta que, a finales de diciembre del año 2019, su comportamiento cambió de forma drástica. Comenzó a sufrir desmayos constantes, largos periodos de silencio y un aislamiento total. Dejó de comer, se volvió extremadamente delgada y parecía no reaccionar como antes, como si ya no fuera la misma persona. Conforme su salud empeoraba, la familia acudió a centros médicos, pero los tratamientos no dieron resultado. Nayeli se debilitaba cada día más. Su cuerpo mostraba signos claros de desnutrición severa y deshidratación, mientras su estado mental se deterioraba. En medio de la desesperación, la familia buscó ayuda espiritual. Fue entonces cuando comenzaron a circular vídeos que mostraban a la adolescente en un estado crítico, mirada perdida, balanceándose y con un aspecto alarmante. Las imágenes detonaron una ola de comentarios sobre una supuesta posesión. Tras el fallecimiento de Nayeli, ocurrida en la madrugada del 11 de enero del 2018, por un paro cardíaco, surgieron versiones aún más oscuras. La familia comenzó a sospechar de una amiga cercana, quien, de acuerdo con testimonios, se alejó repentinamente justo cuando Nayeli empezó a enfermar. Según la madre, ambas eran muy unidas y compartían salidas frecuentes. Uno de los rumores más fuertes señalaba que Nayeli habría tenido una relación con el novio de su amiga, lo que habría desatado un conflicto silencioso. Esta versión nunca fue confirmada oficialmente, pero se difundió con fuerza en redes sociales y en la comunidad. De acuerdo con relatos que circularon posteriormente, la amiga practicaba brujería y habría recurrido a un ritual extremo como venganza. Según estas versiones, la joven habría tomado objetos personales de Nayeli, acudido a un cementerio local, desenterrado un hueso humano, lo trituró hasta convertirlo en polvo, y presuntamente mezcló ese polvo en alimentos que Nayeli consumía, aprovechando la confianza entre ambas. Estas prácticas, según creencias populares, provocarían un deterioro progresivo del cuerpo, debilitamiento extremo y confusión mental. No existe ninguna prueba científica ni legal que confirme este ritual, pero la narrativa se propagó rápidamente y encendió la furia de la comunidad. La situación escaló cuando vecinos y familiares, convencidos de que la amiga tenía responsabilidad en la muerte, intentaron confrontarla violentamente. De acuerdo con versiones locales, estuvo a punto de ser linchada, lo que obligó a la intervención de las autoridades. La joven fue retenida e interrogada, pero finalmente liberada, ya que no se pudo comprobar ningún delito y la brujería o santería no están tipificadas como crimen en la legislación venezolana. Otras teorías apuntan a que Nayeli pudo haber sufrido una intoxicación severa, lo que permitió que bacterias ingresaran al torrente sanguíneo y afectaran su cerebro, causando un deterioro físico y mental irreversible. Lo único confirmado por los médicos fue que Nayeli perdió la vida tras una bronconeumonía agravada, desnutrición y un fallo cardíaco. Para algunos, Nayeli fue víctima de brujería y traición. Para otros, de negligencia médica y desesperación familiar. Hasta hoy, el caso sigue siendo uno de los más oscuros y controversiales de Venezuela, donde nunca se pudo probar nada. Ella tenía una amiga que desea ser su amiga, le di mucha confianza en mi casa. La amiga se quedaba fines de semana con ella. La amiga pertenece a la religión de la santería. Ella me pedía permiso, incluso me decía, mamá, ¿me puedo llevar a la niña esa para la playa? Sí, le ponía límite. Te la llevas ahorita a las 9, ya a las 3, 4 están aquí. Y resulta ser que cuando ella la llevaba a la playa, ya hacían pacto, no sé, esas cosas de santería. Irina Saruska tenía 23 años. Había huido de la guerra en Ucrania buscando paz y seguridad en Estados Unidos. Vivía en Charlotte, Carolina del Norte. Amaba a los animales, soñaba con convertirse en asistente veterinaria y trabajaba en una pizzería para salir adelante. Su vida apenas comenzaba. Tenía planes, amigos y un futuro que parecía, por fin, estable.
Pero todo terminó en un vagón de tren. El 22 de agosto del año 2025, a las 9:55 p.m., Irina subió al tren ligero Lynx para volver a casa después del trabajo. Se sentó en el primer asiento vacío que encontró. No sabía que, a centímetros de ella, estaba sentado Carlos Brown Jr. Un hombre de 34 años con un historial criminal alarmante. Durante varios minutos no pasó nada. Irina lo miró brevemente y desvió la mirada. Un viaje normal. Cotidiano. Hasta que, sin previo aviso, Carlos Brown sacó un cuchillo de bolsillo y en cuestión de segundos, hirió brutalmente a Irina 3 veces. Una de las heridas fue directamente en el cuello. Las cámaras del tren captaron todo. Irina quedó en shock. Se miró la ropa. Se cubrió la cara con las manos. Y finalmente cayó al suelo del vagón. Nunca volvió a levantarse. Perdió la vida ahí mismo. En un tren lleno de testigos. En un tren lleno de cámaras. Y, aún así, nadie la ayudó. Carlos Brown fue detenido inmediatamente al bajar del tren. Su nombre ya era conocido por la policía. Tenía al menos 14 antecedentes penales. Robos, allanamientos, abuso del sistema de emergencias, antecedentes por delitos violentos, evaluaciones por problemas graves de salud mental. Ese mismo año había sido evaluado psicológicamente. Y aún así, estaba libre, caminando por la calle, subiendo a un tren, quitándole la vida a la primera persona que se cruzó. No la conocía, no la seguía, simplemente la vio, y decidió atacarla. Tras ser detenido, testigos y reportes indican que Brown habría repetido varias veces la frase: "Atrapé a esa chica blanca". Esto abrió un fuerte debate. Muchos consideran que se trató de un crimen con motivación racista. Otros señalan que fue producto de su estado mental. Lo cierto es esto. Irina no tenía vínculos racistas, incluso apoyaba públicamente movimientos antirracistas. Nada justifica lo que pasó. Brown ya había cumplido años de prisión por robo con arma mortal. Había violado fianzas en múltiples ocasiones. Y aún así, a inicios de ese año, un juez lo liberó sin fianza, solo con la promesa de volver a la corte. Una promesa firmada. Eso fue todo. Hoy muchos se preguntan, ¿por qué una persona así estaba libre? ¿Quién falló? ¿Pudo evitarse esta muerte? Días después del crimen, salió a la luz una llamada telefónica entre Brown y su hermana. En ella, él admitía haberse lesionado la mano durante el ataque. También decía no conocer a Irina y negaba responsabilidad directa, asegurando que algo lo controlaba. Su familia ha declarado que padecía esquizofrenia paranoide y que hablaba constantemente de chips implantados en su cuerpo. Hasta el momento, Carlos Brown no ha recibido una sentencia definitiva. Actualmente permanece detenido sin derecho a fianza y enfrenta cargos federales y estatales por el asesinato de Irina Saruska. Si es declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua o incluso la pena de muerte, pero el juicio sigue en proceso y la condena final aún no ha sido dictada. Irina Saruska sobrevivió a una guerra, pero no sobrevivió a la violencia cotidiana. Sara Millerey González Borja, era una mujer trans de 32 años, que vivía en el municipio de Bello, Antioquia, al norte de Medellín. El 4 de abril de 2025, Sara fue atacada brutalmente en su colonia. De acuerdo con las autoridades, fue golpeada, le fracturaron ambos brazos y piernas y posteriormente fue arrojada con vida a la quebrada La García. Un video comenzó a circular en redes sociales mostrando a Sara dentro de un cuerpo de agua, aún con vida, sin poder moverse y luchando por sobrevivir, mientras algunas personas observaban y grababan sin intervenir. Tras casi 2 horas de agonía, vecinos alertaron a las autoridades. Bomberos y policías lograron rescatarla y la trasladaron a un hospital cercano, donde perdió la vida horas más tarde, debido a la gravedad de las lesiones. La alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina, calificó el ataque como un acto atroz y cargado de odio, y señaló que la violencia ocurrió ante la indiferencia de varios testigos. El caso es investigado por la Fiscalía General de la Nación junto con el Grupo Nacional de Trabajo para la Investigación de Violencias fundadas en la orientación sexual e identidad de género. Días después, las autoridades confirmaron la captura de varias personas presuntamente relacionadas con el crimen, señaladas como integrantes de estructuras delincuenciales que operan en la zona. Algunos de los detenidos fueron puestos bajo medida de aseguramiento mientras continúa el proceso judicial. Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado un móvil único. Sin embargo, el crimen es investigado como homicidio agravado con posible motivación por odio, además de analizar la participación de grupos delincuenciales.
Autoridades y organizaciones de derechos humanos han señalado que la forma del ataque, el nivel de violencia, el abandono con vida y el ensañamiento, coincide con patrones de crímenes de odio contra personas trans. Familiares y vecinos declararon que Sara no había recibido amenazas previas y que era una persona conocida y apreciada en su comunidad, sin antecedentes delictivos. El asesinato provocó una fuerte reacción a nivel nacional. El presidente Gustavo Petro condenó el crimen y lo calificó como una expresión extrema de violencia motivada por el odio. La comunidad LGBT denunció el caso como un transfeminicidio y advirtieron que no se trata de un hecho aislado, sino parte de una violencia sistemática contra personas trans en Colombia. Durante el funeral, su madre declaró que a Sara le quitaron la vida únicamente por ser quien era y describió el crimen como un acto vil que marcó su vida para siempre. El caso continúa abierto. Jyoti Singh Pandey era una joven de India de 23 años, fisioterapeuta, quien el 16 de diciembre de 2012 decidió salir al cine junto con un amigo en Nueva Delhi. De regreso, ambos subieron a un mototaxi, el cual los dejó en una parada de autobús. Allí se quedaron esperando el transporte que los llevaría a casa. A las 9:15 de la noche, hicieron la parada a un autobús. Dentro del vehículo había 6 pasajeros: Mukesh Singh, Vinay Sharma, Akshay Thakur, Pawan Gupta, Mohamed Afroz, y un menor de 17 años cuya identidad es secreta, y como conductor se encontraba Ram Singh. Durante el camino, 2 de los pasajeros comenzaron a hacer comentarios inapropiados a Jyoti, por lo que su amigo reaccionó ante esto. Sin embargo, esto provocó que los 2 hombres lo golpearan con una barra de hierro, dejándolo semi-inconsciente. Después de esto, los agresores llevaron a Jyoti hasta la parte trasera del autobús. Mientras el vehículo daba vueltas por la zona sin recoger a ningún otro pasajero, los 6 hombres se turnaron para aprovecharse de ella. La golpearon, la mordieron por todo el cuerpo y la atacaron con una barra de hierro. El acto fue tan brutal que le perforaron la matriz, y uno de ellos arrancó con sus manos partes de sus vísceras. 40 minutos después, el autobús se detuvo en una autopista y arrojaron a ambos, completamente desnudos. Sin embargo, al notar que aún se movían, intentaron atropellarlos. Se salvaron únicamente porque el amigo de Jyoti se percató de esto y logró moverlos fuera de la autopista. En ese lugar intentaron pedir ayuda, pero durante media hora ningún auto se detuvo para auxiliarlos. Pasaron 45 minutos más, hasta que lograron recibir ayuda. Al llegar al hospital, se informó que Jyoti tenía heridas en el abdomen, los intestinos y los órganos genitales, ocasionadas mayormente por la barra de hierro oxidada que utilizaron para atacarla. Se dice que el menor de 17 años fue el agresor más brutal. 13 días después del ataque, Jyoti perdió la vida a causa de sus heridas mientras era sometida a un tratamiento de emergencia. Todos los involucrados fueron arrestados y acusados de asalto sexual y asesinato. Poco después, Ram Singh, el conductor, fue encontrado sin vida en su celda. Según información de las autoridades, el hombre se quitó la vida con un lazo en el cuello, aunque sus familiares y abogados afirman que en realidad le arrebataron la vida. El 20 de marzo de 2020, 4 de los agresores fueron condenados a la pena de muerte y ejecutados en la horca. Mientras tanto, el menor de 17 años fue condenado a 3 años de prisión por ser menor de edad y actualmente se encuentra en libertad. Hisashi Ouchi era un operario de la planta nuclear japonesa de Tokaimura. El 30 de septiembre de 1999, se encontraba trabajando junto a un compañero, arrojando polvo de uranio enriquecido dentro de una gran pileta con ácido nítrico. El objetivo era elaborar combustible para un reactor nuclear, un procedimiento extremadamente delicado que debía seguirse al pie de la letra. Pero algo salió mal. Masato Yokokawa, otro trabajador, estaba sentado en su escritorio a unos 4 metros del contenedor cuando, de repente, los 3 vieron algo imposible de ignorar. Una chispa azul brillante parpadeando sobre el tanque. No era una luz común. La mezcla había provocado una reacción nuclear incontrolada. Esa luminosidad azul era la manifestación directa de la fisión nuclear que se estaba produciendo, liberando una enorme cantidad de neutrones y rayos gamma, considerados los más letales para la salud humana. El accidente ocurrió por varias negligencias graves.
En la mezcla se utilizaron 16 kilogramos de uranio enriquecido, cuando la cantidad máxima permitida era de apenas 2.4 kilogramos. Además, los operarios no contaban con la formación adecuada para manipular ese tipo de material. Aún así, el proceso continuó sin supervisión. Los efectos de la radiación fueron casi inmediatos. Ouchi comenzó a sentir un dolor intenso, náuseas extremas y dificultad para respirar. Desorientado, vomitó dentro del tanque y perdió el conocimiento en el lugar. Junto con los otros dos técnicos, fue trasladado de urgencia al hospital. Sin embargo, Ouchi había estado más cerca del tanque en el momento de la reacción, por lo que recibió la mayor dosis de radiación. Según los médicos, se convirtió en una de las personas que ha recibido la dosis más alta de radiación jamás registrada en un ser humano. Sus compañeros también recibieron dosis fatales, pero el daño en Ouchi fue incomparable. En el hospital, los médicos confirmaron que no solo presentaba quemaduras graves en la piel, sino que la radiación había destruido su cuerpo desde el interior. Sus recuentos de glóbulos blancos cayeron casi a cero y su ADN había sido prácticamente eliminado. Su organismo ya no podía regenerarse. La piel comenzó a desprenderse en pedazos, y a pesar de los numerosos trasplantes de piel, el deterioro no se detenía. Para mantenerlo con vida, el equipo médico recurrió a transfusiones constantes de sangre, en cantidades excesivas, intentando compensar lo que su cuerpo ya no podía producir. Con el paso de los días, la situación empeoró. Ouchi comenzó a sangrar por todo el cuerpo. Llegó un punto en el que literalmente lloraba sangre. Durante todo el proceso, se le administraron medicamentos experimentales importados de distintos países, en un intento desesperado por prolongar su vida. Sin embargo, el sufrimiento era absoluto. Ouchi pidió en varias ocasiones que lo dejaran morir, afirmando que no soportaba más el dolor. A pesar de sus súplicas, no lo hicieron. La razón no fue médica, sino legal y política. Existía una enorme presión nacional y posibles cargos legales relacionados con el accidente. Se presionó al equipo médico para mantenerlo con vida, aun sabiendo que no sobreviviría. Su cuerpo ya estaba condenado. Así pasaron 83 días. 83 días de agonía constante provocada por la radiación. Finalmente, el 21 de diciembre de 1999, Hisashi Ouchi perdió la vida a causa de una falla multiorgánica. Su cuerpo quedó completamente deshecho, sin piel, cubierto de sangre y reducido prácticamente a huesos. No fue una muerte rápida. Fue una de las agonías más largas y brutales documentadas en la historia de la radiación nuclear. Jorge Luis Torres, era un hombre de 49 años, que trabajaba como vigilante en el distrito de Moncefu, en Perú. El 11 de abril del 2023, se encontraba cumpliendo su turno en las instalaciones de un almacén de vehículos, un lugar aparentemente tranquilo donde su única tarea era vigilar que nada ocurriera durante el día. Alrededor de las 8 de la mañana, mientras realizaba su recorrido habitual, un perro lo atacó de forma repentina. El ataque le provocó varias heridas, por lo que Jorge decidió retirarse del lugar y dirigirse a un hospital para recibir curaciones. Fue atendido, le limpiaron las heridas y, al no considerarse graves en ese momento, fue dado de alta. Horas después, aproximadamente a la 1 de la tarde, Jorge regresó a su puesto de trabajo para continuar con su jornada, sin imaginar que estaba volviendo al mismo lugar donde ocurriría su final. Al ingresar nuevamente al almacén, se encontró otra vez con los perros. Esta vez no era uno solo. Los animales comenzaron a rodearlo lentamente, cerrándole el paso. Antes de que pudiera escapar o pedir ayuda, el ataque comenzó. Eran alrededor de 15 perros de raza Rottweiler que se abalanzaron sobre él al mismo tiempo. Lo tiraron al suelo y empezaron a morderlo sin detenerse. Atacaron su cuello, su cabeza y todo su cuerpo. Jorge intentó defenderse, pero no tenía forma de librarse de tantos animales juntos. El ataque fue brutal y prolongado. Los perros no se detuvieron hasta quitarle la vida en el lugar. Cuando finalmente llegaron las autoridades, Jorge Luis Torres ya no presentaba signos vitales. El hombre que había salido por la mañana herido y consciente, regresó por la tarde solo para enfrentar un ataque aún peor, uno del que no pudo escapar. Su muerte generó conmoción en la zona y abrió cuestionamientos sobre la seguridad del lugar, la presencia de perros peligrosos y la falta de medidas para evitar una tragedia que, horas antes, ya había dado una advertencia clara.
John Allen Chau. Era un joven aventurero y misionero cristiano que había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. Entrar a la isla Sentinel del Norte, uno de los lugares más prohibidos y peligrosos del planeta. Pero para entender por qué su historia terminó en tragedia, primero hay que hablar del lugar al que se dirigía. La isla Sentinel del Norte. Esta es una pequeña isla de aproximadamente 6 kilómetros de ancho por 8 de largo, ubicada en la bahía de Bengala, entre India y Tailandia, dentro del archipiélago de las Islas Andamán. Allí vive una de las tribus más aisladas del mundo, los sentineleses. Se estima que su población oscila entre 15 y 500 personas, pero nadie lo sabe con certeza. Lo único seguro es que llevan miles de años rechazando cualquier contacto con el mundo exterior. Y no lo hacen con palabras. Lo hacen con arcos, flechas y lanzas. El historial de violencia es largo. En 1867, un barco mercante naufragó en los arrecifes de la isla. Los 106 pasajeros creyeron haber encontrado salvación, pero fueron atacados brutalmente desde la costa por los sentineleses. Sobrevivieron solo porque, una semana después, un barco británico los rescató. En 1880, los británicos regresaron armados. Encontraron aldeas abandonadas y capturaron a una pareja de ancianos y 4 niños de la tribu. Los llevaron a Port Blair. Los ancianos perdieron la vida rápidamente por enfermedades comunes. Aterrados, devolvieron a los niños a la isla con regalos. Para los sentineleses, el mensaje fue claro. Los extraños traen muerte. En 1974, un equipo de filmación intentó grabar un documental. Dejaron cocos, cuchillos, telas, incluso un cerdo vivo. La respuesta fue inmediata. Flechas. Uno de los camarógrafos fue herido y el equipo huyó. En 2004, tras el tsunami, un helicóptero del gobierno indio sobrevoló la isla para ver si la tribu había sobrevivido. La respuesta fue otra lluvia de flechas contra el helicóptero. En 2006, 2 pescadores perdieron la vida al acercarse accidentalmente. Después de más de un siglo de fracasos, el gobierno indio tomó una decisión definitiva. Prohibió cualquier contacto. Se estableció una zona de exclusión de 6 kilómetros alrededor de la isla. Acercarse es ilegal. Pero John Allen Chau sabía todo esto, y aún así decidió ir. El 21 de octubre de 2018, John publicó una foto desde Port Blair. En privado, llamaba a la isla Sentinel la última fortaleza de Satanás. El 14 de noviembre, sobornó a pescadores locales con 25.000 rupias, que equivalen $300. Para que lo llevaran cerca de la isla. Sabía que estaba violando la ley, pero estaba convencido de que cumplía una misión divina. En su diario escribió: Dios, gracias por elegirme. Que se haga tu voluntad. La madrugada del 15 de noviembre, a las 4:30 am, John partió hacia la isla. Llevaba una Biblia, una GoPro, un balón de fútbol y pescado seco. Creía que con eso ganaría su confianza. Cuando llegó a la orilla, 2 sentineleses salieron corriendo de la selva con arcos y flechas. John levantó las manos y gritó: Mi nombre es John. Los amo. Jesús los ama. Ellos no entendían una sola palabra. Lo único que veían era un invasor. John huyó aterrado. En su diario escribió que sentía miedo, pero también decepción. Decidió volver. Al día siguiente regresó. Dejó regalos. Intentó imitar su idioma. Un niño y una niña se acercaron armados con pequeños arcos. Sin que John lo notara, un adulto se deslizó detrás de él y robó su kayak. Entonces ocurrió algo escalofriante. El niño disparó una flecha que atravesó la Biblia que John sostenía frente a su pecho. Milagrosamente sobrevivió y nadó casi 1 kilómetro para escapar. Para cualquiera, ese habría sido el final. Para John, no. El 17 de noviembre de 2018, escribió su última carta. Si me quitan la vida, por favor, no los culpen. Esa fue su despedida. Remó solo hacia la isla por última vez. Horas después, los pescadores vieron desde lejos cómo los sentineleses rodeaban su cuerpo en la playa. Lo arrastraron por la arena. Nunca hubo rescate. Nunca hubo recuperación del cuerpo. El gobierno indio decidió dejarlo allí. La isla Sentinel sigue cerrada, intacta, inmortal. Ah, that's